3. De 4 en 4. Resulta difícil concebir hoy en día lo que era hace 45 años una salida al campo de estudiantes y grisetas. Los alrededores de París no son ya los mismos. El aspecto de eso que podríamos llamar la vida circunparisina ha cambiado por completo en el último medio siglo. Donde antes había un cocú de 2 ruedas, ahora hay un vagón. Donde había un patache, ahora hay un barco de vapor. Hoy decimos Fécamp, como antes decían Saint-Cloud. En París de 1862 es una ciudad cuyo suburbio es Francia. Las 4 parejas cumplieron concienzudamente con todas las fantasías campestres a su alcance a la sazón. Empezaba la temporada de las vacaciones y era un día de verano cálido y despejado. La víspera, Favourite, la única que sabía escribir, le había escrito lo siguiente a Tholomyès en nombre de las 4. Al que madruga, todos lo ayudan, en vista de lo cual se levantaron a las 5 de la mañana. Fueron luego a Saint-Cloud en diligencia, vieron la cascada seca y exclamaron: «Qué bonita debe ser cuando tiene agua». Almorzaron en la Tête Noire, por donde aún no había pasado Castaing. Se permitieron el lujo de una partida de juego de anillas en el quincunce del estanque grande. Subieron a la linterna de Diógenes, jugaron a la ruleta del puente de Sèvres para ganar mostachones, cortaron ramos de flores en Ponteaux, compraron espantazuegras en Neuilly, comieron empanadillas dulces de manzana por todas partes, fueron completamente felices. Las muchachas estaban rumorosas y parlanchinas como un velo de curruchas, como un vuelo de currucas. Aquello era un delirio. De tanto en tanto les daban cachetitos a los jóvenes. Embriaguez matutina de la vida, años adorables. Se estremecen las alas de las libélulas. Ay, quien quiera que seas y leas esto, ¿lo recuerdas? Has caminado por entre la maleza apartando las ramas porque detrás viene una cara encantadora. Has resbalado entre risas por un talud húmedo de lluvia con una mujer amada que te sujeta de la mano y exclama: «Ay, cómo se me están poniendo los borceguís recién estrenados». Digamos sin más tardanza que a esta concurrencia bien humorada le faltó esa jubilosa contrariedad que consiste en un chaparrón, aunque Favourite había dicho al salir con tono entendido y maternal: «Las babosas salen de paseo por los caminos, señal de lluvia, hijos míos». Las 4 estaban terriblemente bonitas. Un campechano poeta clásico que estaba entonces de moda, un buen hombre que tenía un Eleonor, el caballero de Lewis, vagabundeaba ese día bajo los castaños de Saint-Cloud. Las vio pasar a eso de las 10 de la mañana y exclamó: «Sobra una», acordándose de las gracias. Favourite, la amiga de Blachevelle, la de 23 años, la vieja, iba corriendo delante bajo las grandes ramas verdes. Se saltaba las cunetas, salvaba de una zancada como loca los matorrales y presidía todo aquel júbilo con elocuencia de faunesa joven. Zéphine y Dalia, a las que el azar había hecho hermosas de forma tal que, al estar cerca, se realzaban y se completaban. No se separaban, más por instinto de coquetería que por amistad, y recostándose una en otra, adoptaban poses inglesas. Los primeros álbumes de recuerdos acababan de ponerse de moda. Estaba apuntando la melancolía en las mujeres, de la misma forma que apuntó más adelante el vironismo en los hombres. Y las melenas del sexo débil empezaban a tener apariencia afligida. Zéphine y Dalia se peinaban con rizos. Listolier y Fameuil, enzarzados en una charla acerca de sus profesores, le exclamaban a Fantine qué diferencia había entre el señor Delvincourt y el señor Blondeau. A Blancheville parecía que lo habían creado el profeso para llevar al brazo los domingos el chal con pretensiones de casimir de Favourite. Detrás iba Tholomyès, dominando el grupo.
Estaba muy alegre, pero se le notaba el mando. Había algo de dictadura en su jovialidad. Su principal ornato eran unos pantalones de pata de elefante de naquín, con trabillas de cobre trenzado. Empuñaba un junquillo recio de 200 francos, y como se le consentía todo, una cosa extraña, llamaba puro en la boca, dado que para él no existía nada sagrado. Iba fumando. Ese Tholomyès es un fenómeno, decían los otros con veneración. ¡Qué pantalones! ¡Qué energía! En cuanto a Fantine, era la alegría personificada. Estaba claro que a sus dientes esplendorosos les había dado Dios un cometido, la risa. Llevaba de preferencia en la mano y no en la cabeza un sombrerito de paja cosida con largos lazos blancos. La abundante cabellera rubia, propensa a ir flotando, y que se le soltaba con tanta facilidad que tenía que recogérsela continuamente, parecía hecha para la huida de Galatea bajo los sauces. Los labios sonrosados parloteaban de forma encantadora. Las comisuras de los labios, que miraban voluptuosamente hacia arriba como suceden en los mascarones antiguos de Lyon, parecían dar alas a los atrevimientos, pero las largas pestañas umbrosas caían discretamente sobre la algazara de la parte baja del rostro como para darle el alto. Había en todo su atavío un no sé qué cantarín y resplandeciente. Llevaba un vestido de bar esmalda, unos zapatos cobrizos en forma de contorno cuyas cintas dibujaban una X sobre las medias finas, blancas y caladas, y esa especie de chaqueta corta de muselina, invento marsellés cuyo nombre Canesú, corrupción de las palabras quinceañero pronunciadas por el acento propio de la Canebière, significaban buen tiempo, calor y tierras del sur. Las otras tres, menos tímidas, como ya hemos dicho, iban escotadas sin más, cosa que en verano y con sombreros cubiertos de flores tiene mucho encanto y resulta muy insinuante, pero comparado con esos arreglos atrevidos, el canesú de la rubia Fantine, con sus transparencias, sus indiscreciones y sus reticencias, ocultando y enseñando a la vez, parecía un hallazgo que provocaba la decencia. Y la célebre corte de amor que presidía la Vizconde de Sed, la de los ojos verde mar, quizá habría otorgado el premio a la coquetería a ese canesú que competía en pro de la castidad. Lo más ingenuo es a veces lo más elaborado. Son cosas que pasan. Esplendorosa de frente, delicada de perfil, con ojos de un azul profundo, párpados carnosos, pies arqueados y menudos, muñecas y tobillos de admirable encajadura, piel blanca que mostraba a trechos la alborescencia azulada de las venas, mejillas pueriles y lozanas, cuello robusto como las juno-eginéticas, la nuca fuerte y flexible, los hombros dignos de que los hubiera modelado Coscu, y con un voluptuoso hoyuelo en medio que podía verse a través de la muselina, una alegría con un barniz de ensoñación escultural y exquisita. Así era Fantine. Y podía intuirse bajo aquellos trapos y aquellas cintas una escultura, y en esa escultura un alma. Fantine era guapa sin saberlo del todo. Los escasos soñadores sacerdotes misteriosos de la hermosura, que comparan todo en silencio con la perfección, habrían vislumbrado en esa joven operaria, a través de la transparencia del encanto parisino, la antigua eufonía sacra. En aquella hija de la sombra había raza. Era hermosa con las dos especies, a saber, el estilo y el ritmo. El estilo es la forma de lo ideal, el ritmo es la forma en que se mueve. Hemos dicho que Fantine era la alegría, Fantine era el pudor también. Para un observador que lo hubiera estudiado atentamente, lo que de ella se desprendía a través de toda aquella embriaguez de la edad, de la estación y del amorío era una expresión invencible de reserva y de modestia. Seguía estando algo extrañada. Aquel casto asombro es el matiz que separa a Psique de Venus. Fantine tenía los dedos largos, blancos y finos de la vestal que revuelve en las cenizas de fuego sagrado con un alfiler de oro. Aunque no le hubiera negado nada, demasiado pronto vamos a verlo, a Tholomyès era su rostro en estado de reposo, soberanamente virginal,
Algo parecido a una dignidad seria y casi austera se adueñaba de él en algunas circunstancias, y nada había más singular y turbador que ver cómo se apegaba en ese rostro el júbilo tan deprisa y el recogimiento ocupaba sin transición el lugar de la plenitud. Aquella seriedad súbita, muy acentuada a veces, semejada al desdén de una diosa, tenía en la frente, la nariz y la barbilla ese equilibrio de líneas muy diferente del equilibrio de la proporción, cuyo resultado es la armonía del rostro. En ese intervalo tan característico que separa la base de la nariz del labio superior, había ese pliegue imperceptible y adorable, seña misteriosa de la castidad que hizo que Barbarroja se enamorase de una Diana aparecida en las excavaciones de Icona. El amor es una culpa, admitámoslo. Fantine era la inocencia que salía a flote en la superficie de la culpa. 4. Tholomyès está tan alegre que canta una canción española. Aquel día estaba hecho de aurora de punta a cabo, la naturaleza toda parecía entregada al ansueto y risueña. Los parterres de Saint-Cloud aromatizaban el aire. El aliento del Sena movía blandamente las hojas, las ramas gesticulaban al viento y las abejas saqueaban los jazmines. Todo un mundo bohemio de mariposas revoloteaba encima de las aquíleas. Los tréboles y las avenas fatuas. Había en el augusto parque del rey de Francia un montón de vagabundos, los pájaros. Las 4 alegres parejas mezclándose con el sol, los campos, las flores y los árboles resplandecían, y todas en esa comunidad paradisíaca que hablaba, cantaba, corría, bailaba, perseguía las mariposas, cortaba campanillas y mojaba las medias caladas de color rosa en las hierbas altas, lozanas, alocadas sin ápice de maldad, recibían donde cayeran los besos de todos, menos Fantine, encerrada en su inconcreta resistencia, soñadora y esquiva, y que estaba enamorada. Tú, le decía Faurit, eres siempre un poco rara. En eso consisten las alegrías. Cuando pasan parejas felices es como una llamada honda a la vida y a la naturaleza, y de todo hacen brotar caricias y luz. Había una vez un hada que hizo los prados y los árboles exprofeso para los enamorados. De ahí viene ese eterno escaparse de los amantes como se escapan los escolares de las aulas, que vuelve a empezar una y otra vez y durará mientras haya aulas y escolares. De ahí que la primavera sea tan popular entre los pensadores, el patricio y el ganapán, el par y el duque y el humilde, los de corte y los de ciudad, como se decía antes, todos ellos son súbditos de ese hada. Ríen, se buscan, hay en el aire una luz de apoteosis, como transfigurar mar. Los pasantes de notarios son dioses, y los chilliditos, las persecuciones por la hierba, las cinturas abrazadas al vuelo, esas jergas que son melodías, esas adoraciones que estallan en la forma de decir una sílaba, esas cerezas que una boca le quita a otra, todo resplandece y transita en nimbos celestiales. Las muchachas hermosas se despilfarran tiernamente, y es creencia común que nada de esto concluirá nunca. Los filósofos, los poetas, los pintores miran esos éxtasis y no saben qué hacer con ellos, de tan deslumbrados como los dejan. Embarquémonos hacia Citerea, exclama Watteau. Lancret, el pintor del pueblo llano, contempla a esa clase media suya que alza el vuelo por el cielo azul. Diderot les tiende los brazos a todos esos amoríos, y Dufer les añade druidas. Tras el almuerzo, las 4 parejas fueron a ver en el lugar que se llamaba a la sazón la Glorieta del Rey, una planta recién llegada de la India, cuyo nombre no conseguimos recordar ahora mismo y que por entonces movía a todo París a ir a Saint-Cloud. Era un arbolillo raro y delicioso, de copa alta, cuyas incontables ramitas, delgadas como hilos, despeinadas y sin hojas, estaban cubiertas de 1 millón de rositas blancas, con lo que el arbusto parecía una melena con piojos que eran flores. Siempre había una muchedumbre admirándolo.
Tras ver el arbusto, Tholomyès exclamó: «Invito a un paseo en burro». Y tras ajustar el precio con el burrero, volvieron por Vannes e Issy. En Issy, un incidente. El parque, un bien nacional que en aquella época pertenecía al proveedor del ejército Bourguin, estaba por casualidad abierto de par en par. Cruzaron la verja, fueron a visitar al muñeco Anacoreta a su gruta, probaron los artificios misteriosos del famoso cuarto de los espejos, una artimaña lasciva digna de un sátiro convertido en millonario, o de Quardet metamorfoseado en Priapos. Sacudieron vigorosamente la amplia red que hacía de columpio atada a los dos castaños que ponderó el padre de Bernice, al tiempo que columpiaban por turno a las bellas, con la que, entre risas generalizadas, volaban pliegues de falda que no hubieran dejado descontento a Greus Tholomyès, algo español por ser de Toulouse, que es prima de Tolosa. Cantaba con una melopea melancólica la antigua canción gallega, cuya fuente de inspiración fue seguramente alguna muchacha hermosa que volaba por las alturas en una cuerda entre dos árboles. Soy de Badajoz, amor me llama, toda mi alma es en mis ojos porque enseñas a tus piernas. La única que no quiso columpiarse fue Fantine. No me gustan esos melindres, dijo por lo bajo Favorit en un tono bastante agrio. Tras dejar los burros, nueva alegría, cruzaron el Sena en barco y desde Passy a pie llegaron al portillo del El Tolé. Recordemos que llevaban levantados desde las 5 de la mañana. Pero los domingos no se cansa uno, decía Favorit. Los domingos el cansancio libra. A eso de las 3, las 4 parejas aturdidas de dicha bajaban a toda velocidad por la montaña rusa, edificación singular que ocupaba entonces los altos de la quinta Beaujon y cuya línea serpenteante se divisaba por encima de los árboles de Les Champs-Élysées. De vez en cuando Favorit exclamaba: «¿Y la sorpresa? Quiero la sorpresa». «Paciencia», contestaba Tholomyès. 5. En el Café Bombarda. Tras sacarle todo el jugo a la montaña rusa, pensaron en cenar, y el radiante octeto, algo cansado por fin, fue a encallar en el Café Bombarda, sucursal que había abierto en Les Champs-Élysées. El famoso Bombarda, el cartel de cuyo restaurante podía verse por entonces en la calle de Rivoli, junto al pasaje del Orme. Una habitación grande pero fea, con alcoba y cama al fondo, en aquel hospedaje, 2 ventanas de las que se podían contemplar a través de los olmos el muelle y el río, un espléndido rayo de luz de agosto rozando las ventanas. 2 mesas, en una montaña triunfal de ramos revueltos con sombreros de hombre y de mujer, en la otra las 4 parejas sentadas alrededor de un alegre atascamiento de fuentes, platos, copas y botellas, jarros de cerveza revueltos con frascas de vino, poco orden en la mesa y unos cuantos desórdenes por debajo. Hacían bajo la mesa un ruido, un triquitante de pies insoportable, dice Molière. Y en esas estaba alrededor de las 4:30 de la tarde la égloga que había empezado a las 5 de la mañana. El sol iba bajando y el apetito agotándose. Les Champs-Élysées, llenos de sol y de gente, no eran sino luz y polvo, las 2 cosas que se compone la gloria. Los caballos de Marly, esos mármoles relichantes, se encabritaban de una nube de oro. Las carrozas iban y venían, un escuadrón de apuestos guardias de corps, con el clarín en cabeza, bajaba por la avenida de Nebulí. La bandera blanca, algo sonrosada bajo el sol poniente, flotaba en la cúpula de Les Tuileries. La plaza de la Concorde, que había vuelto a ser plaza de Luis XV, rebosaba de pasantes satisfechos. Muchos llevaban la flor de lis de plata colgando en la cinta blanca de muere que en 1817 no había desaparecido aún de los ojales. Acá y allá, entre los transeúntes que hacían círculo y aplaudían, corros de niñas lanzaban al viento una burrée borbónica muy conocida a la sazón, que pretendía fulminar el recuerdo de los 100 días y cuyo estribillo era:
A nuestro padre dejan de devolvernos, a nuestro padre devolvernos. Muchísimos vecinos de los arrabales con la ropa de los domingos, luciendo a veces incluso la flor de lis con las personas acomodadas, dispersos entre la glorieta grande y la glorieta de Maerini, jugaban a las anillas y daban vueltas a los caballitos de madera. Otros bebían, algunos aprendices de imprenta llevaban gorros de papel, se los oía reír, todo estaba radiante. Era innegablemente un tiempo de paz y de honda seguridad monárquica. Era la época en que un informe privado y especial del prefecto de policía inglés, dirigido al rey y referido a los arrabales de París, concluía con estas líneas. Bien pensado, Majestad. No hay nada que temer en esas gentes. Son despreocupadas e indolentes como gatos. El pueblo llano de las provincias se mueve, el de París no. Todos son hombrecillos, Majestad. Harían falta 2 súbditos, uno encima de otro para llegarle a uno de vuestros granaderos. No hay nada que temer del populacho de la capital. Es de notar que la estatura de ese vecindario ha menguado aún más en los últimos 50 años, y el pueblo de los arrabales de París es más bajo que antes de la Revolución. No es peligroso, en resumidas cuentas, es chusma, pero buena. Que un gato pueda convertirse en león es algo que los prefectos de policía no creen que pueda ser posible, y no obstante ocurre, y tal es el milagro del pueblo de París. Por lo demás, a ese gato al que tanto despreciaba el conde Angles, lo estimaban las repúblicas de antigüedad. Encarnaba para ellas la libertad, y como para hacer juego con la Minerva aftera de Pireo, había en la plaza pública de Corinto el coloso de bronce de un gato. La ingenua policía de la Restauración veía al pueblo de París demasiado de color de rosa. No es por mucho que alguien lo crea. Chusma buena. El parisino es el francés, lo que el ateniense al griego. Nadie duerme mejor que él. Nadie es frívolo y perezoso más a las claras. Nadie parece tan olvidadizo, pero no hay que fiarse. Tiende a todo tipo de indolencias, pero cuando al final del camino está la gloria, es admirable en toda clase de furias. Dadle una pica y saldrá el 10 de agosto. Dadle un fusil y saldrá Austerlitz. Es el punto de apoyo de Napoleón y el recurso de Danton. Que se trata de la patria, se alista. Que se trata de la libertad, arranca los adoquines. Cuidado, su cabello airado es épico, su blusón lo cubre con pliegues de aclamide. Atad con cuidado. Convertirá la primera calle de Greneta que se le ponga mano en unas horcas caudidas. Llegará la hora, ese hombre de los arrabales crecerá, ese hombrecillo se pondrá de pie y mirará de un modo terrible, y el aliento se lo volverá tempestad. De ese pobre pecho encanijado saldrá viento suficiente para mover los plegamientos de los Alpes. Al hombre de los arrabales de París le debe la revolución, unida a los ejércitos, el haber conquistado Europa. Canta, eso lo alegra, dadle una canción acorde con su forma de ser y ya veréis, mientras no tiene más estribillo que la carmanoia, solo derrota a Luis XVI, dadle a cantar la marsellesa y liberará al mundo. Y tras escribir esta nota en el margen del informe Angles, volvamos a nuestras 4 parejas. Como ya hemos dicho, la cena estaba acabando. 6. Capítulo en que todos se adoran. Charlas en la mesa, charlas de amor, son aquellas tan inaprensibles como estas. Las charlas de amor son nubes, las charlas de la mesa son humo. Famewill y Dalia tarareaban, Tholomyès bebía, Zéphine reía, Fantine sonreía, Lisolier tocaba una trompeta de madera que había comprado en Saint-Cloud. Favourite miraba tiernamente a Blachevelle y decía: Blachevelle, te adoro. Con lo que a Blachevelle se le ocurrió una pregunta. ¿Qué harías, Favourite, si dejase de quererte? ¿Yo? Exclamó Favourite. Ay, no me digas eso ni siquiera en broma. Si dejases de quererme, te saltaría encima, te arañaría, te clavaría las uñas, te tiraría al agua, te mandaría detener. Blachevelle sonrió con la fatuidad voluptuosa de un hombre
quien le están halagando el amor propio. Favorit siguió diciendo: sí, llamaría a la guardia, desde luego que no me pararía en barras. ¡Canalla! Blanchevel, extasiado, se recostó en la silla y cerró orgullosamente ambos ojos. Dalia, sin dejar de comer, le dijo por lo bajo a Favorit entre el barullo: ¿así que ese Blanchevel tuyo lo idolatras? Yo lo aborrezco, contestó Favorit en el mismo tono de voz, volviendo a coger el tenedor. Es un tacaño. Al que quiero es el muchacho que vive enfrente de mí. Está muy bien el joven ese. ¿Lo conoces? Se nota que vale para actor. Me gustan los actores. En cuanto vuelva a casa, su madre dice: ¡ay, Dios mío! Se acabó la tranquilidad. Ya se va a poner a chillar. Pero querido, me das dolor de cabeza porque va por la casa, por los desvanes con ratas, con agujeros negros, tan arriba como puede subir y canta, declama y no sé qué más, y se le oye desde abajo. Gana ya un franco diario con un procurador escribiendo cosas de pleitos. Es hijo de un antiguo chatre de Saint-Jacques du Haut-Pas. Ay, qué bien está. Lo tengo tan loco que un día cuando me vio haciendo la masa de las crepes me dijo: señorita, haga buñuelos con sus guantes y me los comeré. Solo a los artistas se le ocurren cosas así. Ay, qué bien está. Estoy siendo muy insensata con ese chico, pero a Blanchevet le digo que lo adoro. ¿Cómo miento, eh? ¿Cómo miento? Favorit hizo una pausa y prosiguió: Dalia, estoy muy triste. No he dejado de llover todo el verano. El viento me irrita y el viento sigue como una fiera. Blanchevel es muy racaño. Casi no hay guisantes en el mercado. No sabe un qué comer. Tengo spleen, como dicen los ingleses. La mantequilla está tan cara. Y además, mira qué espanto. Estamos cenando en un sitio que hay una cama. Es para cogerle asco a la vida. La sabiduría de Tolomís. 7. Entretanto, mientras unos cantaban, otros charlaban buliciosamente, todos al tiempo, ya no era todo sino un barullo. Tolomís intervino. No hablemos al azar ni demasiado deprisa, exclamó. Meditemos si es que queremos ser deslumbrantes. Demasiada improvisación, vacía, neciamente el ingenio. Las cervezas necias, ingenios ramos, señores, sin prisas. Mezclemos la majestad con la franchalia. Comamos con recogimiento, banquetemos despacio, no nos apresuremos. Fíjense en la primavera, si se adelanta, está jugando con fuego, porque se hiela. Con el exceso de celo se pierden los melocotones y los alberchigueros. El exceso de celo mata el encanto y la alegría de las buenas cenas. Nada de celo, señores. Primot de Reinier está de acuerdo con Talleyrand. Una sorda rebelión rugió en el grupo. Tholomyes, déjanos en paz, dijo Chabelier. Abajo el tirano, dijo Fameuil. Bombarda, Salagarda y Pularda, gritó Lisolier. Los domingos existen, añadió Fameuil. Estamos sobrios, apostilló Listolier. Tholomyes, dijo Blanchevel. No me alteras, soy como el marqués. Que va, mucho mejor, contestó Tholomyes. Aquel juego de palabras tan malo cayó como una piedra en una charca. El marqués de Montmal era por entonces un monárquico famoso. Todas las ranas se callaron. Amigos míos, exclamó Tholomyes con el tono de un hombre que recupera el imperio. Recobraos. Este retroecano caído del cielo no hay que recibirlo con excesivo estupor. No todo lo que cae así es necesariamente digno de entusiasmo y respeto. El retrucano es la cagada del ingenio que vuela. Las bufonadas caen en cualquier parte y el ingenio, tras poner una necedad como alguien pone un huevo, se pierde en el azul del cielo, una mancha blancuzca que se aplasta contra una roca no le impide volar al cóndor. Lejos de mí la intención de meterme con el retrucano. Lo honro cuando se merece y nada más. La parte más angusta, sublime, adorable de la humanidad ha hecho juego de palabras.
Jesucristo hizo un retroecano acerca de San Pedro, Moisés de Isaac, Esquilo de Polines, Cleopatra de Octavio. Y fijaos bien en que ese retroecano de Cleopatra fue anterior a la batalla de Actium, y que sin él nada se acordaría de la ciudad de Torín, nombre griego que quiere decir cucharón. Admito lo cual, vuelvo a mi alegato, lo repito, hermanos, nada de celo, nada de barullo, nada de excesos, ni tan siquiera en las guasas, las gracias, las juergas y los juegos de palabras. Hacedme caso, que tengo la prudencia de Afiaro y la calvicie de César. Todo tiene un límite, incluso lo rebuscado, como se insinúa en Smoes in Rebis. Todo tiene un límite, incluso las cenas. Les gustan las empanadillas dulces de manzana. Señoras mías, no abusen de ellas. Incluso para los empanados se precisa sentido común y arte. La glotonería castiga al glotón. Gula castiga a la gulax. A la indigestión le tiene encargado Dios que les lea la cartilla a los estómagos. Y que no se les olvide a ustedes todas nuestras pasiones, incluso el amor tienen un estómago que no hay que llenar en exceso. En todo hay que escribir a tiempo la palabra finis. Hay que contenerse. Cuando el asunto se vuelve urgente, hay que cerrarle la puerta con cerrojo al apetito, meter en la drena la fantasía y llevarse personalmente al cuartelillo. El sabio es quien, en determinado momento, se detiene a sí mismo. Fiaos un poco de mí, porque haya estudiado algo de derecho, si no me miente mis exámenes, porque sepa la diferencia entre la cuestión presentada y la cuestión pendiente, porque haya defendido una tesis en latín sobre la manera en que torturan en Roma en los tiempos en que Munasio Dems era el cuestionador encargado de los asuntos criminales, porque vaya a ser doctor, o a lo que parece no se desprende obligatoriamente de todo eso que sea un imbécil. Os recomiendo la moderación en los deseos. Hay que ver lo bien que hablo. Es tan cierto como que me llamo Félix Tholomyes, dichoso quien, cuando llega la hora, tomado un partido heroico y abdica como Silas u Orígenes. Favorit escuchaba con honda atención. Félix, dijo, qué palabra tan bonita, me gusta ese nombre. Es latín, quiere decir próspero. Tholomyes siguió diciendo. Quirites, gentlemen, caballeros, amigos míos, ¿desean no seguir aguijón alguno o prescindir del lecho nupcial y desafiar al amor? Nada más sencillo. He aquí la receta, la limonada, el ejercicio exagerado, el trabajo forzado, cansaos hasta el agotamiento, arrastrad bloques, no durmáis, velad, atiborraos de bebidas nitrosas y de tisanas de nífeas, paladead emulsiones de adormideras y de año casco. Aliñadme todo lo dicho con una dieta severa, moríos de hambre, sumad los baños fríos, los cinturones de hierbas, la aplicación de una chapa de plomo, las lociones con licor de Saturno y los fomentos de oxicrato. Prefiero una mujer, dijo el auxiliar. La mujer, repuso Tholomyes, desconfiad de ella. Desdichado el que se entrega al corazón cambiante de la mujer. La mujer es pérfida y tortuosa, aborrece a la serpiente por celos del oficio. La serpiente es la tienda de enfrente. Tholomyes, exclamó Blachevelle, ¿estás borracho? Ya lo creo, dijo Tholomyes. Pues entonces sea alegre, añadió Blachevelle. Consiento en ello, contestó Tholomyes, y llenando la copa se puso de pie. Gloria al vino, Nuch de Canam. Perdón, señoritas, hablaba en español. Y la prueba, señoras, el aquí. Como es el pueblo, es el tonel. En la arroba de Castilla entran 16 litros. En el cántaro de Alicante 12. En el almud de las Canarias 25. En el cuartillo de las Baleares 26. En la bota de Sar Pedro 30. Viva ese zar que era grande y vivía. Viva su bota, que era un mayor. Señoras, un consejo de amigo. Yerren al elegir al vecino, si bien les parece. Lo propio del amor es equivocarse. El amorío no está hecho para tirarse al suelo y embrutecerse como una criada inglesa que padezca el callo de la fregonera en las rodillas. No es esa su razón de ser. Anda vagando alegremente el dulce amorío.
Se ha dicho, errar es humano, y yo digo, errar es amoroso. Señoras, las idolatro a todas. Ay, Sefín, ay, Josefín, de rostro más que engurruñado. Sería encantadora si no me tuviera la cara al bis. Es como si alguien se tuviera sentado por descuido encima de una cara bonita. En cuanto a Favorit, oh ninfas, oh musas, un día en que Blanchebel saltaba el arroyo de la calle de Gueroux, vio una joven hermosa con medias blancas y bien tirantes que enseñaba las piernas. Le gustó aquel preámbulo y Blanchebel se enamoró. Era de Favorit de quien se enamoró. Ay, Favorit, tienes labios jónicos. Existió un pintor griego llamado Euforión, a quien apodaron el pintor de los labios. Solo ese griego habría sido digno de pintar esa boca tuya. Escucha, antes de ti no hubo criatura alguna digna de ese nombre. Estás hecha para recibir la manzana, igual que Venus, o para comértela como Eva. La belleza empieza en ti. Acabó de nombrar a Eva. Tú fuiste quien la creó. Te mereces la patente de invención de la mujer bonita. Ay, Favorit, dejo de tutearla porque paso de la poesía a la prosa. Se refiero a mi nombre hace un rato y eso me enterneció, pero seamos quienes seamos, desconfiemos de los nombres, pueden equivocarse. Me llamo Félix y no soy feliz. Las palabras son mentirosas. No aceptemos ciegamente las indicaciones que nos proporcionan. Sería un error escribir a la Lieja para comprar tapones y a Pau para comprar guantes. Miss Dalia, si yo estuviera en su lugar, me llamaría Rosa. La flor tiene que oler bien y la mujer tiene que ser sutil. No digo nada de Fantine. Es una soñadora, una ensoñadora, una pensativa, una sensitiva. Es una fantasma con forma de ninfa y pudor de monja, que anda extraviada por la vida de griseta, pero que busca refugio en las ilusiones, y que canta y que reza y que mira el azul del cielo sin saber muy bien en qué ve, qué hace y que, con los ojos alzados al firmamento, va errante por un jardín donde hay más aves de las que existen. Ay, Fantine, debes saber lo que yo, Tholomyès, soy una ilusión, pero esa hija rubia de las quimeras ni me oye. Por lo demás, toda en ella es lozanía, suavidad, juventud, dulce luz matutina. Ay, Fantine, muchacha digna de llamarse Marguerite o Perle, es usted una mujer del más bello oriente. Señoras, otro consejo, no se casen. El matrimonio es un injerto. Prende bien o prende mal, huyan de ese riesgo. Pero va, ¿qué demonios ando diciendo? Es un despilfarro de palabras. Las muchachas son incurables en lo referido al casorio, y todo cuanto podamos decir nosotros los sabios no les impedirá a las chalacareras y a las ojeteras de botinas soñar con maridos ricos en diamantes. En fin, bien está. Pero, hermosas muchachas, que no se os olvide esto. Coméis demasiado azúcar, solo cometéis un error en una cosa. Oh, mujeres, y es en andar comisqueando azúcar. Ay, sexo, roedor de azúcar. Tus bonitos dientecillos blancos se pirran por el azúcar. Pero atended bien, el azúcar es una sal, toda sal seca. El azúcar es la sal que más seca, chupa a través de las venas los líquidos de la sangre. De ahí se deriva la coagulación y luego la solidificación de la sangre. De ahí los tubérculos en el pulmón. De ahí la muerte. Y por eso la diabetes es vecina de la tisis. Así que no coméis azúcar y viviréis. Ahora voy con los hombres, señores. Hagan conquistas. Arrebataos unos a otros a vuestras bien amadas sin remordimiento. Paso cruzado. En amor no hay amistades. En cualquier sitio donde haya una mujer bonita, están abiertas las hostilidades. Guerra, discreción y sin cuartel. Una mujer guapa es un capsis belli. Una mujer guapa es un flagrante delito. Todas las invasiones de la historia las decidieron unas enaguas. La mujer es el derecho del hombre. Rómulo raptó a las sabinas, Guillermo raptó a las sajonas, César raptó a las romanas. El hombre a quien nadie ama planea como un buitre por encima de las amantes ajenas. Y en lo que a mí se refiere, les lanzo a esos desventurados que están viudos la proclama sublime de Bonaparte al ejército de Italia. Soldados, os falta de todo. Al enemigo, no. Descansa un poco, Tholomyès, dijo Blachevelle.
Al tiempo, Blanchevel, con la colaboración de Ilsonder y de Faumel, empezó a cantar, con música lastimera, una de esas canciones de taller cuya letra se compone de las primeras palabras que se le pasan a uno por la cabeza, rimadas profusamente pero sin rima, vacías de sentido como el gesto del árbol y el ruido del viento, que nacen del vapor de las pipas y se disipan y alzan el vuelo con él. Esta es la estrofa con la que el grupo respondió a la arenga de Tolomís. Unos pasguatos le dieron un dinero a un recadero para hacer pan en San Juan, a Clermont Tonnery sin más, y pan no pudo ser, porque cura nunca fue, y el rabioso recadero se volvió con el dinero. No era lo más adecuado para aplacar la improvisación de Tolomís. Vació el vaso, lo volvió a llenar y prosiguió. Abajo la sensatez, olvidados de todo lo que he dicho. No seamos ni prudentes ni prusianos, ni con prurito. Brindo por el júbilo, seamos jubilosos. Completemos nuestra clase de derecho en la insensatez y la alimentación, indigestión y digesto. Que Justiniano sea el macho y Comilona sea la hembra. Alegría en las profundidades. Vive, oh creación, el mundo es un diamante enorme. Soy feliz. Los pájaros son asombrosos, qué fiesta por doquier. El ruiseñor es un Jean Eliu que canta gratis. Desayuno verano. Oh Luxemburgo, oh Georgias de la calle de Madame y de la avenida del Observador. Ah, militrones soñadores. Ay, todas esas niñeras adorables que, al tiempo que vigilan a los niños, se entretienen bosquejando otros que agradaría en las pampas de América si no tuviera los insoportables del Odeón. Me alza el vuelo el alma por las selvas vírgenes y las sábanas. Todo es hermoso. Las moscas zumban en los rayos de sol y el sol ha estornudado un colibrí. Bésame, Fantín. Se equivocó y besó a Favorit. Imbécil.